mezclaban con la basura que diariamente recogían de las diferentes dependencias del penal que limpiaban. Aunque cuando se descubrió esta evasión, yo ya estaba fuera del penal, camino de San Miguel de los Reyes, me enteré por el camino de lo que había ocurrido. En aquella fuga, los amigos y compañeros que la efectuaron, Ejarqui, Sañudo, Manolín, García Nieto, etcétera, etcétera, que yo ya antes de salir del penal de Ocaña, camino de San Miguel de los Reyes, tenía conocimiento de todo esto y sabía perfectamente quiénes eran los que tenían el proyecto de evadirse, que fui yo invitado para participar con ellos, y si no lo hice es porque ya sabía yo que iba a ser trasladado a San Miguel de los Reyes cuando ocurrió esta fuga. Digo, en el camino tuve conocimiento de ella. Una de las mañanas que el funcionario de servicio pasaba por las galerías a hacer el recuento de los presos, al llegar a la 7ª galería, observó que había varios petates vacíos. Los dueños de aquellos petates no se encontraban. Tampoco al abrir la cancela de la galería, tampoco digo, existía el preso que obligadamente tenía que haber de servicio de imaginaria. Entonces, este funcionario entró a la galería y fue hasta el fondo de ella donde se encontraban los servicios, por si en ellos se encontraban los dueños de los petates que él había observado que estaban vacíos. Cuando entró allí y vio que no había nadie y tampoco estaba el preso que le correspondía a la imaginaria de aquel momento, levantó a todos los que se encontraban en aquella galería y procedió al recuento. Normalmente ese recuento lo hacían los funcionarios sin molestar a los presos. Cuando les tocaba la hora de hacer estas revisiones, llegaban a la galería, abrían la puerta y el preso que estaba de imaginaria le daba la novedad y le acompañaba a contar a todos los demás que seguían durmiendo sin enterarse generalmente de estos recuentos. Pero en aquella ocasión, como no había imaginaria, ni había tampoco bastantes presos en sus petates, este funcionario, alarmado y suponiéndose lo peor, llamó a todos para hacerles ponerse en pie y contarlos. Al efectuar este recuento, comprobó la falta de los 6 presos que él había visto que faltaban sobre los petates. Tomó nota de ello y cerrando otra vez la cancela, bajó a darle cuenta al jefe de servicios. El jefe de servicios volvió con el funcionario a comprobar lo que éste le había dicho. Después avisaron al director que vivía en el mismo edificio del penal. Por lo tanto, antes de amanecer, sobre la 7ª galería, que ya los presos, todos en pie y sin haber vuelto a acostarse, puesto que ninguno sabía nada de la fuga y todos habían sido sorprendidos, todos ellos, digo, hablando sobre el acontecimiento, recibieron la visita del director, señor Sánchez Toca. Habían comprobado que al fondo de la galería
donde se encontraban los servicios, sobre el techo había un agujero que iba por todo el sobrado, como se llama, por el ala del edificio del penal, recorriéndolo de punta a punta. El señor Sánchez Toca, que había dicho cuando llegamos todos los de Alcalá de Henares, que aquel penal era invulnerable, que estaba hecho con las técnicas más modernas y que jamás se había producido una fuga ni podría producirse, no le cabía en la cabeza todavía en aquel instante que de allí se hubieran fugado algunos presos. Creía que habían quedado entre el cielo raso y las tejas y allí estaban agazapados. Por eso, cuando subió a la séptima galería, empezó a dar voces a través del boquete abierto en el techo, llamando a los presos, diciéndoles que no fueran cabezotas, que volvieran a su lugar, que era imposible escaparse, que por allí no podrían salir y que debían regresar a sus dormitorios. Después de cansarse de llamarlos en vano, convencido de que allí no estaban, abandonó el séptimo dormitorio y se fue con el jefe de servicios y unos cuantos funcionarios más a revisar el penal a ver si había señales de fuga por otros lugares. Avisaron ya entonces al jefe de la guardia y entraron con el jefe de la guardia unos cuantos soldados que en compañía del señor Sánchez Toca y otros funcionarios fueron haciendo la revisión que el director del penal quería que se hiciera. En esa revisión descubrieron por dónde se habían fugado los presos. Desde el séptimo dormitorio por el cual se habían fugado mediante un agujero hecho en el techo de los servicios y yendo desde el cielo, recorriendo toda el ala del edificio entre el cielo raso y las tejas hasta la parte opuesta donde se encontraban otros dormitorios, salieron, digo, por allí a la escalera que descendía hasta donde habían hecho el agujero debajo de ella. Por aquel agujero salían hasta la huerta. No se metieron los funcionarios por el agujero, pero se imaginaron a dónde iba a parar. Cuando salieron a la huerta, efectivamente, allí vieron que se había perforado el agujero que se iniciaba debajo de la escalera. Yo supe después todos los detalles. Salieron a la huerta y a uno, precisamente a García Nieto, que era el más grueso de todos, le costó bastante trabajo salir, puesto que el agujero en su sentido ya último de perforación, que era al lado de la huerta, tropezaba con el muro de cemento de la medianería del edificio y en aquel lugar este agujero se estrechaba. Le costó mucho trabajo salir, según explicó luego García Nieto, hasta el extremo de rasparse con grandes señales toda la parte del pecho y de la espalda, pero por fin lo consiguió. Allí fuera estaba esperándoles una camioneta. Desde hacía 4 o 5 horas el chófer, simulando una avería en el motor para no llamar la atención de los centinelas del penal, había desmontado el capot y alumbrándose con velas había empezado a trabajar simulando que estaba arreglando una avería. A la hora convenida salieron todos los presos, subieron a aquella camioneta y aquella camioneta los trasladó hasta Madrid. En la barriada de Legazpi, en el domicilio
de una compañera muy conocida entre la militancia de Madrid, llamada Costa, que procedía de Navalmoral de la Mata, y allí, en casa de esta compañera, estuvieron escondidos algunos de ellos y otros por diferentes domicilios de militantes y compañeros suyos residentes en Madrid. En aquella situación estuvieron mientras que Ejarque y otro salieron para Francia con el propósito de preparar la salida del resto de los demás. Pero en aquellas circunstancias, mientras estos estaban esperando escondidos por diferentes domicilios de Madrid, el que entonces era secretario de Defensa del Comité Regional de la CNT del Centro, Álvaro Gil, antiguo militante de Madrid del Sindicato de la Construcción, recibió la visita de un individuo que se hacía pasar por un comandante profesional del ejército llamado Arderius, que había estado con Cipriano Mera en el 4º Cuerpo de Ejército. Este individuo, que ostentaba el nombre de Arderius, se presentó a Álvaro Gil diciéndole que venía de Francia con una carta de Cipriano Mera, cuya carta jamás haría escrito Cipriano, después supimos. Pero ni Álvaro Gil conocía la letra de Cipriano Mera, ni podía en aquellos momentos comprobar si este individuo que se hacía pasar por Arderius era realmente él. Lo cierto es que Álvaro Gil, con toda su buena fe, creyó lo que le decía este individuo, que no era otro que un confidente de la policía. En consecuencia con ello, este individuo convenció a Álvaro Gil para que todos los que se habían fugado de Ocaña, él se comprometía a sacarlos de Madrid para llevarlos a Francia. Y a tales efectos prepararon una camioneta para llevárselos un buen día por la carretera con documentación falsa, con el propósito de pasar la frontera. Lo cierto es que a 14 kilómetros aproximadamente de Madrid, cuando la camioneta llegó a un determinado lugar, se vio sorprendido por el alto que le hizo la Guardia Civil. Y nada más parar, se vio rodeada por guardias civiles que la encañonaban para llevarse a todos detenidos. En consecuencia, todos los que se fugaron del penal de Ocaña, excepto Ejarque y otro compañero, que habían pasado por sus propios medios la frontera camino de Francia, cayeron también en esta operación preparada por el falso Arderius. El amigo Álvaro Gil, que se prestó ingenuamente a aquella maniobra, también fue detenido y juzgado poco después, fue condenado a muerte y ejecutado. Como dije antes, yo salí de Ocaña, camino de San Miguel de los Reyes, el día 14 de febrero del año 1948. Y llegué al punto de destino el día 21 del mismo mes y año. Habíamos hecho escalas en la cárcel de San Juan y de Alcázar de San Juan y de Albacete. En estas dos prisiones habíamos parado
ya que la Guardia Civil que nos conducía no podía ir o no tenía instrucciones de ir directamente desde Ocaña a Valencia, y nos iban entregando las parejas de la Guardia Civil, relevándose unas a otras en los diferentes puntos donde terminaba el servicio de unos y de otros. En las cárceles de San Juan, de Alcázar de San Juan y de Albacete, no encontramos ninguna novedad destacable. En aquellos lugares, lo único destacable era la miseria que por todos los sitios donde íbamos había. La alimentación que se nos daba era peor todavía que la del penal de Ocaña. Los presos también de infinita peor calidad moral. Allí había de todo. Cuando llegamos a San Miguel de los Reyes, allí ya respiramos, porque en aquel ambiente nos encontramos con viejos compañeros de Valencia, entre ellos Cifrido Catalán y aquel grupo de jóvenes libertarios que habían sido detenidos al poco tiempo de acabar la guerra, que se dedicaban a falsificar documentos y a sacar militantes de las cárceles. En San Miguel de los Reyes pudimos, después de muchos años, asistir a las funciones de cine que se daban todos los domingos en el penal. En aquella situación estábamos relativamente bien los que procedíamos de Madrid junto con los que allí ya se encontraban. El día 21 de abril de 1948 salí de San Miguel de los Reyes con destino al destacamento penal de Buitrago. Hicimos el retorno a Madrid en mejores condiciones que cuando fuimos toda la expedición desde Ocaña para Valencia. En una sola tirada y solamente con otro preso procedente de aquel penal, vine con una pareja de la Guardia Civil conducido hasta la prisión de Yeserías, hasta el hospital penitenciario de Yeserías. En esta cárcel era donde nos concentrábamos todos los presos procedentes de los distintos puntos de España para ser trasladados al campo de trabajo que había en Buitrago. Cuando yo llegué a Yeserías, como me había ocurrido ya en otras muchas cárceles, me encontré aquí con bastantes compañeros. Después de todas las precauciones de seguridad que las fuerzas públicas habían demostrado en las diferentes conducciones en las cuales yo había participado, me sorprendió extraordinariamente el que, estando en la cárcel de Yeserías, un día nos llamaran a 10 o 12 presos entre los que yo me encontraba y simplemente con un funcionario de prisiones nos hicieran subir a un camión con nuestros respectivos petates sin más custodias de guardias ni más precauciones, en cuyo camión el funcionario metido en la cabina con el chofer y todos los demás presos sentados sobre nuestros propios petates en la caja descubierta del camión, salimos de Madrid por la carretera de Burgos hasta llegar a Buitrago. En aquel campo, nada más llegar a él, al apearnos del camión, me encontré con un viejo compañero y amigo,
Rafael Rosillo, militante de la CNT de Cuenca, al que yo conocía desde aquella época en que fui allí conducido desde Madrid y juzgado. En aquel campo de trabajo, la faena consistía en la construcción de un pantano sobre el río Lozoya. Allí había aproximadamente 150 presos, todos condenados. Cuando yo llegué, era ya por la tarde, después de haber abandonado la faena del trabajo. Al apearnos del camión, pasó vista el jefe de campo, que era un funcionario de prisiones, con categoría de jefe de servicios, y comprobado que estábamos todos, mandó romper filas y sin más preámbulos comenzamos a hacer vida común con el resto de la población penal. En aquel nuevo destacamento se dividía la dependencia de los presos en unos barracones construidos por estos mismos, en los cuales nos albergábamos todos nosotros. Enfrente había otro edificio con las oficinas y la cocina. En las oficinas, como he dicho antes, estaba Rafael Rosillo trabajando como secretario del jefe del campo. Y en las cocinas había también otros compañeros. Allí, al cabo del tiempo, ingresó Juanel. Yo pasé, después de estar un tiempo trabajando en el arreglo de las vagonetas, con Ángel Iglesias, otro compañero de la CNT que ya estaba allí cuando yo llegué y que me había reclamado ante el encargado de los talleres de mecánica como profesional para que fuese a trabajar con él. La situación de los más destacados militantes confederales que allí se encontraban era la siguiente. Como encargado del economato se encontraba un compañero de Cuenca, paisano de Rosillo y apellidado Lluvero. En la cocina se encontraba Juanel. Después yo pasé al economato a sustituir a Lluvero por indicación de este cuando fue puesto en libertad. Y en la enfermería se encontraba Manuel Fernández, de profesión practicante, también atendiendo aquellos servicios. Esta situación nos permitía, ante el jefe del destacamento, don Federico, tener una situación casi de privilegio, ya que prácticamente controlábamos los servicios vitales del destacamento. Mi situación en aquel campo, cuando pasé a trabajar al economato, fue francamente buena. Yo no hacía vida común con el resto de la población. Comía el rancho que nos daban a todos, pero mi vida, tanto para dormir como para estar durante el día, se desarrollaba en el economato que yo dirigía. Cada semana hacía la liquidación de las ventas con el jefe del campo, don Federico. Yo me encargaba de comprar y de vender. Los precios se fijaban de acuerdo con el jefe del destacamento y puedo decir que eran honestos en todo momento. En aquella situación yo me había recuperado físicamente
de todas las calamidades que había pasado por las cárceles hasta esos momentos. Allí tenía una alimentación sana y suficiente. La vida al aire libre en plena sierra había tonificado mi organismo de una manera satisfactoria. En aquellas condiciones había pasado por mi imaginación el propósito de fugarnos. De allí no sería difícil para mí y para otros el poder efectuar esta fuga. A tales efectos hice en plan de exploración algunos tanteos para ver qué consecuencias podía haber. Cuando el resto de los presos se encontraban trabajando en el pantano, yo tenía, como es lógico, el economato cerrado y disponía de todo ese tiempo a mis anchas. En varias ocasiones me había bajado al río Lozoya, o bien para bañarme, o bien para pescar, o simplemente para dar por allí unos paseos. De esta manera, y poco a poco, fui ganándome la confianza de los funcionarios. Algunas veces, inclusive, hice estas caminatas acompañado por alguno de ellos, charlando amistosa y amigablemente y fumando pitillos. Otras veces lo hice solo, y para probar, en 2 ocasiones bajé por las orillas del río de Lozoya hasta su desembocadura en la carretera de Burgos. Vi que era perfectamente fácil el poder evadirse de allí. Después de todas estas exploraciones, se lo expuse a Juanel. Él convino conmigo en que si era tan fácil, merecía la pena intentarlo. Sin embargo, no llegamos a fugarnos. Y no llegamos a fugarnos porque lo difícil no era salir de allí, sino salir de España. Sería absurdo que nosotros nos fugáramos de aquel campo y nos quedáramos en cualquier lugar de España sabiendo que más pronto o más tarde íbamos a ser detenidos. En consecuencia con ello, y a la vista de los decretos de indulto que por aquellas fechas ya se habían promulgado, y sabiendo también que no nos quedaban más de 2 años de cárcel, desistimos por último de aquella fuga. Sin embargo, no así pensaban todos. Una noche estaba yo durmiendo dentro del economato, en pleno verano, con la ventana abierta, y sentí varios disparos de pistola y voces del funcionario de guardia que gritaba: «¡Detenerlos! ¡Detenerlos!». Me asomé por aquella ventana y pude ver cómo corrían a través del campo 2 presos que acababan de fugarse. Aquellos 2 presos no fueron nunca más detenidos, y el funcionario aquel tuvo que responder de aquella evasión. La situación en aquel campo se estaba haciendo cada día más insostenible. El jefe del campo estaba francamente enfrentado con la empresa constructora de aquel pantano, y como consecuencia de ello llegó un momento en que se planteó por parte de la propia empresa prescindir de los presos que allí estábamos. La verdad es que la empresa pagaba al Patronato Nacional de Presos por cada uno de los presos trabajadores el jornal que como hombres libres nos habría correspondido, y el patronato administraba
aquellos ingresos, pagando una parte en metálico a los presos, la otra parte destinada a nuestra alimentación y el resto para las atenciones propias del patronato. Sin embargo, los presos como trabajadores, a pesar de que el rendimiento era magnífico, no eran económicamente más rentables para la empresa que los presos libres. Y como consecuencia de ello, llegó un día en que la empresa constructora canceló con la Dirección General de Prisiones el compromiso del contrato que había adquirido para emplear a todos estos presos y prescindió de ellos. Como consecuencia, fuimos todos trasladados de allí a otros destacamentos que había por los alrededores de Madrid. A mí y a Juanel nos trajeron al destacamento de Fuencarral.